Hola, estamos aquí una vez más para poder acompañaros en las inquietudes que tenéis. Nos hacen llegar preguntas a través del canal o de nuestras redes sobre determinados síntomas y queremos hacer acercar esta información a todos los que tengan interés en conocerla. Hoy vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es una patología que médicamente se llama degenerativa, que esto significa que va apareciendo en una articulación y poco a poco esa articulación se va desgastando mecánicamente hablando. Hay un desgaste del propio cartílago que lleva toda una modificación de lo que es el hueso y los elementos que le acompañan, llámase cápsula, ligamento, tendón, los músculos, y que como síntoma muy manifiesto tiene el dolor, la inflamación y la impotencia funcional consecuente. Vamos a recordar un poquito cómo se organizan las enfermedades. Todas ellas funcionan en dos fases, una fase de estrés y una fase en la que el tejido que ha estado en desgaste o que ha estado en una sobreproducción tiene que volver a su posición natural, y es la fase de reparación. En el caso de los tejidos musculoesqueléticos, que es donde puede llegar a afectar una artrosis, nos encontramos con que estos tejidos derivados del mesodermo nuevo tienen en fase de estrés una evolución que consiste en hacer menos células. Por ejemplo, menos células de un hueso es una osteoporosis. Menos células de un cartílago es lo que se denomina un desgaste cartilaginoso, un desgaste articular. Siempre que la persona esté viviendo una situación de desvalorización o de autodevaluación en términos de el gesto que tiene que desarrollar, que sienta que no lo puede hacer bien, alguna parte del sistema musculoesquelético entra en sufrimiento, entra en estrés. Y esa zona que entra en estrés va a tener una ulceración o una necrosis de sus tejidos, lo que significa que hará menos células. Cuando una persona está en un proceso de desvalorización en relación a hacer algo, solo lo hará en relación a la parte del cuerpo que esté en actividad. Imaginaros que ahora yo tengo que hacer un determinado escrito. Estoy utilizando mis manos, o tengo que hacer un informe en el ordenador, o tengo que correr, utilizo mis piernas, mis tobillos, rodillas, caderas, o siento que no puedo ya cargar algo que es demasiado pesado. ¿Dónde lo cargo? Lo cargo en la espalda, sobre todo en la zona de las dorsales. O siento que no tengo un buen apoyo para estabilizarme, y esas son las vértebras lumbares. Cada parte de nuestro cuerpo, a nivel de movimiento, tiene una zona muy específica. Lo que yo hago con la mano no lo hago con el hombro. Con el hombro podré llegar a lugares que están más alejados, pero con la mano podré realizar gestos muy finos. Cuando una persona entra en un conflicto de desvalorización en el gesto preciso, puede ocurrir que tenga un desgaste articular, en este caso, y que en fase de reparación sus células se vean reparadas mediante la regeneración de un tejido. Pero para poder hacerlo se requiere de una inflamación. La propia inflamación que se produce en la fase de reparación va a dar dolor, porque lo que hay en ese caso es que el líquido en el espacio que hay, que es un único continente, el líquido que llega para poder aportar todos los elementos necesarios, podemos llamar minerales, todos los elementos sanguíneos, las proteínas que se necesitan en el espacio para poder ser reparados, van a ocupar ese espacio, con lo cual habrá una dilatación en la propia inflamación, y en ese momento aparece dolor. Cuando aparece dolor, entramos en un círculo vicioso. Hay estrés,
porque la persona siente que no puede hacer algo, con lo cual vuelve a entrar en el mismo conflicto de desvalorización. Imaginad que yo la desvalorización la tengo en relación al hacer algo, por ejemplo, si soy diestra, a mi pareja, a mi trabajo, que no llego a alcanzar un objetivo. La desvalorización se va a ubicar en una parte del cuerpo que es mi hombro derecho. En el momento en que esté inflamado, que en realidad esté inflamado para poder producir la reparación. O sea que hay una inflamación que tiene un objetivo y tiene un sentido y tiene una coherencia biológica, que es evitar que se siga destruyendo el tejido. En ese momento, cuando siento el dolor, cuando veo la inflamación y me limita en el movimiento, vuelvo a hacer una fase de estrés de la misma actividad conflictual. Y de esa manera la persona entra en una desesperación, porque es como un círculo del que no se puede salir, del que cada vez que estamos viendo que vamos a dar un pasito, una vez más volvemos a empezar. Y evidentemente, cuando estoy en estrés hay menos, cuando paso que me olvido, que se ha solucionado en el exterior o en el interior, es cuando aparece esta reparación. ¿Cómo salir de la desesperación? La primera parte es saber este funcionamiento. Para la mayor parte de las patologías, los síntomas se manifiestan en fase de reparación y tenemos que saber que lo que está haciendo nuestro cuerpo es seguir la sabiduría natural de hago lo que es necesario para que tú puedas estar bien. En lugar de estar en contra del propio proceso, tengo que entender que aquí es una fase de reposo, de estabilidad, de recuperación, de una alimentación sana para poder llevar todos los nutrientes a la parte que se tiene que mejorar, y de que yo tengo que aprender a escuchar mi propio cuerpo. Tengo que aprender a entender este funcionamiento para poder salir de aquí y entender que también habrá cosas en la vida que puedo hacer muy bien y otras que me salen como me salen, y que el mundo no se viene abajo por eso, que no necesariamente tengo que ser de 10 en todo, que habrá cosas que me gustará como las hago y otras cosas que no. Y por lo tanto, si aprendo a aceptarme tal cual soy y no tengo la necesidad de mostrarme a los demás como de 10 en todo momento, seguramente nuestra vida a nivel musculoesquelético será mucho más sana. Estaremos en un lugar de mayor tranquilidad y eso va a beneficiar a nuestro cuerpo. Deseo que lo puedas instalar en tu vida. Hasta pronto.